Estos son los puntos que vamos a tratar. Primero vamos a empezar por la trascendencia, ¿no? ¿Por qué tenemos que conocer este tema? Bueno, las alteraciones en las enzimas hepáticas se van a presentar hasta en el 5% de todos los embarazos, correspondiendo tanto a cuestiones patológicas como a cuestiones no patológicas, porque pueden existir cambios fisiológicos que tenemos que saber reconocer cuando nos topamos con este tipo de situaciones, pero también tenemos que saber reconocer con prontitud si esto se relaciona a una enfermedad, ya sea relacionada al embarazo o si incluso es una preexistencia de una enfermedad hepática en una mujer que se embarazó posteriormente. Y posterior a eso nosotros hacer un diagnóstico diferencial que nos permita otorgarle la mejor atención a estas pacientes. De lo que tenemos que conocer, digamos, de forma global es esto, ¿no? Sobre todo la fosfatasa alcalina tal vez es la que menos caso le tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque va a ser la que está más alterada de forma fisiológica en las pacientes que están embarazadas. Se puede elevar hasta 2 a 4 veces del límite superior normal y esto es pues, obviamente por interacciones ahí de la placenta. Pero generalmente la GGT, las bilirrubinas, las transaminasas generalmente se van a mantener en el mismo nivel que las personas que no están embarazadas. Y conocer también que la albúmina tiende a disminuir, es decir, no es un dato de falla hepática el hecho de que la albúmina disminuya porque se puede estar reduciendo hasta un 25% de su valor normal. Ya hablando de condiciones que van a alterar las enzimas hepáticas durante el embarazo, pues vamos a tener estas que tal vez son las más importantes de reconocer, que son las condiciones específicas del embarazo que alteran las enzimas hepáticas. Lo vamos a dividir por trimestres, ¿no? Que esto es importante hasta cierto punto para el diagnóstico, porque en el primer trimestre generalmente vamos a tener solamente hiperemesis gravídica. A partir del segundo y tercer trimestre empiezan, como ustedes ven, las condiciones que pueden resultar más urgentes o las condiciones que pueden resultar más peligrosas y por lo tanto las alteraciones que necesitan un abordaje con mayor prontitud, un abordaje más expedito con el objetivo de darles un tratamiento. Dentro del segundo y tercer trimestre vamos a tener la colestasis intrahepática del embarazo, la preeclampsia y eclampsia, el síndrome de HELP y el hígado graso agudo del embarazo. Ahí, como ustedes ven en lo rojo, probablemente y de forma teórica, cada uno de estos va ascendiendo en gravedad y obviamente en los desenlaces que pueden ser de mal pronóstico. Dentro de estas características, estas condiciones específicas del embarazo, pues tenemos que reconocer que el espectro clínico es importante, ¿no? Existen pacientes que probablemente solamente van a tener náuseas, vómitos, prurito, ya pacientes más avanzadas en el embarazo pueden tener dolor abdominal, pueden notar las pacientes ictericia, pueden notar cefalea, pueden notar que se les hinchan las piernas. Entonces, para esto necesitamos hacer una historia clínica para saber si nuestra paciente está teniendo alguna manifestación, hacer una exploración física adecuada para nosotros reconocerlo y obviamente algunos exámenes paraclínicos que nos van a permitir saber si existen alteraciones laboratoriales en ese momento, como ácidos biliares elevados, detección de hipertensión arterial, proteinuria, crisis convulsivas, que obviamente van a ser muy llamativas, datos de hemólisis en las pruebas laboratoriales que hagamos, trombocitopenia o alteración efectivamente de las enzimas hepáticas. Y así más o menos es que se va a ver, como les dije, está más allá de esta plática decirles cuáles son todas las manifestaciones, cuáles son todas las alteraciones, pero esto es un buen resumen que me encontré en el cual vemos cuál es la frecuencia de cada una de esas alteraciones específicas del embarazo que les estoy presentando. Si vemos, pues realmente son bajas hasta cierto punto las prevalencias. Hay la más alta de preeclampsia y eclampsia, que es una de las condiciones que vemos más frecuentemente. ¿Y cuáles son las alteraciones laboratoriales? Las están viendo ustedes en verde, ¿no? Por ejemplo, en la hiperemesis gravídica podemos encontrar, evidentemente, y como les dije, la fosfatasa alcalina elevada, los ácidos biliares van a estar normales, las bilirrubinas y las transaminasas pueden estar elevadas, y los síntomas los ven ustedes en la parte inferior. La paciente generalmente se presenta con náuseas, vómitos, datos de deshidratación debido a esto. Puede tener pérdida de peso incluso porque los pacientes dejan de comer, ¿no? Hablando de la colestasis intrahepática, pues vamos a encontrar que los ácidos biliares, que es lo más característico, van a estar elevados, las bilirrubinas pueden estar normales y las transaminasas pueden estar elevadas también, y las pacientes principalmente se van a quejar de comezón, ¿no? De prurito. Preeclampsia y eclampsia, vamos aumentando la gravedad, ¿no? Los datos de mal pronóstico. Los pacientes, este sí es un 5 o 10%, podemos encontrar principalmente alteraciones en las transaminasas y vamos a encontrar ya datos objetivos como hipertensión, proteinuria y pueden llegar a tener las pacientes crisis convulsivas.
El síndrome de HELLP pues, se va a caracterizar, como lo dice su nombre, por las plaquetas bajas, hemólisis, alteraciones en las enzimas hepáticas y finalmente, el que tal vez es el más peligroso de todos, el hígado graso agudo del embarazo, que tiene una baja frecuencia, pero generalmente las pacientes se presentan con dolor abdominal, ictericia, cefalea, y pues es una condición de mucha más complejidad y mucha más gravedad. Pero tenemos que recordar, ¿sí?, que no todas las alteraciones, como vimos, las prevalencias son bajitas, ¿no? Entonces, no todas las enfermedades, no todas las alteraciones en las enzimas hepáticas van a estar relacionadas con una enfermedad grave del embarazo, ¿no? Entonces, tenemos que dar un paso para atrás y recordar lo que hacemos con todos los pacientes, ¿no? Recordar que la colelitiasis durante el embarazo puede presentarse hasta 3.5% de los embarazos, por cuestiones igual del embarazo, tienden a tener más síntomas o tienden a formar en ese momento más litos. Es la segunda causa de dolor abdominal no obstétrico en pacientes embarazadas, solamente superada por la apendicitis, y evidentemente un cuadro de dolor abdominal de tipo biliar va a llevar seguramente a más cuadros durante el embarazo, ¿no? Puede esto causar cierta preocupación entre nosotros como médicos y entre los obstetras, y esto va a llevar a más hospitalizaciones, evidentemente, y probablemente este miedo o esta preocupación va a llevar a que se induzcan las labores de parto, se induzcan cesáreas o algo de forma más prematura, ¿no? Evidentemente, las pacientes están expuestas, o sea, una vez que tienen un cuadro de dolor biliar, van a estar expuestas a nuevos cuadros de poca gravedad, pero también algunos como coledocolitiasis, pancreatitis graves, obviamente vamos a dar su manejo específico. Y también tenemos que recordar que el embarazo es un estado procoagulante y que podemos tener también enfermedades vasculares que pueden alterar las enzimas hepáticas en caso de trombosis, ¿no? Recordar que tenemos que también pensar en virus, ¿sí?, como en todos los pacientes que nos llegan con alteraciones en las enzimas hepáticas. La hepatitis A, que está presente en 1 de cada 1000 mujeres embarazadas en países en desarrollo, con una mortalidad de 0.3 al 0.6%. La hepatitis B crónica, que va a estar prevalente en 0.7 a 0.9 de las mujeres embarazadas. Hepatitis C, se ha visto que hasta 8% de las mujeres que estaban embarazadas tenían positividad para hepatitis C. Hepatitis D, específicamente en las pacientes que tengan hepatitis B crónica, hasta un quinto de esas pacientes van a tener hepatitis D positiva, y una que también adquiere cierta trascendencia, nosotros como en México somos un país endémico, que es la hepatitis E, que se presenta sobre todo en el segundo y tercer trimestres, y que causa, es algo importante, hasta 3,000 abortos en el año, y tiene una mortalidad elevada materna de hasta 5 a 25%. Entonces, recordar que no todo está relacionado al embarazo, sino que tenemos que pensar en las condiciones que habitualmente pensaríamos en pacientes que no están embarazadas. Todos pudiéramos romantizar un poquito el embarazo, ¿no?, y pensar que las mujeres embarazadas no van a consumir alcohol o serán conscientes de no consumirlo, pero estas cifras que nos da el Instituto Nacional del Abuso de Alcohol y Alcoholismo dice que en estas encuestas de mujeres entre 15 y 49 años, hasta 14% llegan a tener consumo vigente de alcohol, 5% de las entrevistadas decían tener consumo por atracón en el último mes, y en seguimientos posteriores se ha visto que niños de educación primaria pueden llegar a tener trastornos dentro del espectro del síndrome fetal hasta en 5% de los casos, es decir, niños ya nacidos, niños que estaban ya en su educación elemental. Entonces es algo que tenemos obviamente que explorar también, como en cualquier paciente que llega con alteraciones en las enzimas hepáticas. Y algo a lo que las mujeres embarazadas están expuestas, al consumo de medicamentos, ¿no?, y también al consumo de herbolaria. Recordar que se recomiendan muchas cosas, ¿no? En el embarazo tal vez las mujeres están expuestas a muchas opiniones, tanto médicas como no médicas, de su familia, de sus amigas, de la vecina, que le dicen tómate este remedio, que le dicen tómate esta pastilla que me funcionó. Entonces las mujeres generalmente van a estar expuestas al consumo de medicamentos y herbolaria también, y esto también tenemos que pensar, aunque es algo poco frecuente, tenemos que pensar en daño inducido por fármacos o por herbolaria también. Estos son los medicamentos que podemos encontrar, que son también igual pensar en los mismos medicamentos que pensamos en pacientes que no están embarazadas, pero son medicamentos a los que las mujeres embarazadas están expuestas generalmente y que pueden tener manifestaciones a nivel hepático por toxicidad.
Hablando de preexistencias, pues tenemos también la hepatitis autoinmune. Esta es una serie de las más grandes, de 101 mujeres embarazadas, de las cuales pueden llegar a presentar agudizaciones de la hepatitis autoinmune, un porcentaje pues, prácticamente de la mitad de las pacientes pueden llegar a tener agudizaciones, tanto durante como después tanto durante el embarazo como después del parto. Pueden llegar a tener pérdidas o abortos hasta el 20% de estas pacientes, de menos de 20 semanas de gestación. Obviamente, si la paciente ya tiene cirrosis, pues la tasa de natalidad es menor y la tasa de ingresos a la unidad de cuidados intensivos es mayor. Y recordar que todas estas pacientes van a estar expuestas a medicamentos o pueden estar expuestas a sus medicamentos inmunosupresores o medicamentos ya específicos para la cirrosis. Ya los pacientes que tienen cirrosis y deciden embarazarse, pues pueden tener una mortalidad de 1.8% y descompensaciones hasta el 10%. Y estamos hablando de países de primer mundo, por lo cual en países en desarrollo puede esto estar muchísimo mayor. Hay alteraciones hormonales que evidentemente van a hacer menos probable el embarazo durante la cirrosis, pero las pacientes que logran embarazarse van a tener mayores riesgos de aborto, de parto prematuro y de muerte perinatal de los productos. Mayor tasa de descompensación, sobre todo a partir del segundo trimestre, porque aumenta la presión abdominal y la hipertensión portal. Si calculamos Child, si calculamos MELT, podemos saber si estas pacientes van a tener un mal pronóstico, o por lo menos tratar de predecir si estas pacientes van a tener un mal pronóstico. Entonces, también calcularlos, igual que en cualquier otro paciente con cirrosis lo haríamos, y recordar también que nuestras pacientes con cirrosis están expuestas a medicamentos y tendríamos que prevenir cualquier tipo de descompensación a través de los cuidados estándar, como su endoscopía, como estar haciendo su control prenatal de forma mucho más estricta. Ya en cuanto al abordaje, que fue el tema que me tocó una vez que conocemos todas estas alteraciones que son específicas del embarazo y condiciones que son no específicas del embarazo, pues recordar que el abordaje general tiene que ser el mismo que en una mujer no embarazada, ¿no? ¿Por qué? Porque existen estos riesgos de colelitiasis, de enfermedades virales, de enfermedades tóxicas, entre otras. Siempre tenemos que considerarlas, tanto las relacionadas como no las relacionadas, y recordar que siempre existen alteraciones fisiológicas en las enzimas hepáticas que probablemente no van a meritar que le hagamos un mayor abordaje a estas pacientes. Dentro de todo tenemos que recordar el contexto, ¿no? Pues tenemos que recordar que la historia clínica es un elemento importante para saber si mi paciente tiene síntomas o no tiene síntomas, ¿no? En qué contexto estoy revisando yo a esa paciente, qué edad gestacional tiene para saber dividir entre los trimestres y las frecuencias, las prevalencias que llegamos a tener, qué factores de riesgo tienen estos pacientes y obviamente las preexistencias de enfermedades hepáticas que pueden tener. Aquí algo bien importante, ¿no? Esta es la discusión con el doctor Velarde. Pues al final de cuentas seguramente pediremos todo, ¿no? En el contexto de alguien embarazada, aunque yo haga una buena historia clínica, seguramente terminaré pidiendo todo, ¿no? Entonces esto es algo importante. Sí existe algo sistemático, sin embargo, por la complejidad del embarazo, por la complejidad incluso de cuestiones legales, etcétera, seguramente terminaremos pidiendo todas las posibilidades que les acabo de mencionar, ¿no? Y este es un diagrama que igual me gustó. El embarazo que presenta pruebas de enzimas hepáticas alteradas, pues vamos a tratar de discernir entre si tiene daño hepatocelular o daño colestásico, ¿no? Si tiene daño hepatocelular, nos vamos a enfocar en descartar causas tóxicas como alcohol, virales, enfermedades preexistentes. Si esto está negativo, nos vamos a voltear a ver si hay alguna enfermedad relacionada al embarazo. Si tiene colestasis, pues vamos a hacer obviamente estudios de imagen que nos permitan descartar si estas pacientes tienen alguna obstrucción y dependiendo de eso pensaremos si está negativo en una condición asociada al embarazo. Finalmente las conclusiones, bueno, la complejidad del embarazo pues es considerable, ¿sí? Tenemos la obligación de distinguir entre estados fisiológicos y patológicos para saber a quién sí voy a abordar y a quién no voy a abordar. El contexto clínico va a ser importante, los síntomas, el trimestre, las comorbilidades, entre otras cosas. El abordaje, como les dije, puede ser paso por paso o puede ser un abordaje amplio, pero sí debe ser sistemático. O sea, a pesar de que yo pueda pedir todos los estudios, tengo que saber qué hacer con cada uno de estos estudios para poder interpretar el diagnóstico y evidentemente el tratamiento. Y todo esto debido a las implicaciones pronósticas para la salud materna, la salud fetal, hepática y obviamente la salud del embarazo. Muchas gracias. Muchas gracias, excelente presentación, Edgar. Nuestro siguiente ponente, tengo el honor de presentar a la doctora Mónica del Rocío Reyes Bastida.
Ella es egresada del Centro Médico La Raza en gastroenterología, tiene su especialidad en endoscopía gastrointestinal avanzada en el Instituto Nacional de Cancerología, además es máster en hepatología de la Universidad de Alcalá y de la Autónoma de Madrid, y ella es adscrita al Hospital Regional número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Aquí está más segura y va a presentar su plática aquí, Mónica, que en Culiacán, ¿no? Muchas gracias, doctor. Y sí, la verdad es que se siente que aquí estamos más seguros. Yo agradezco a la asociación por la invitación, en especial a Paulo César Gómez Castaño para estar esta mañana aquí con ustedes y hablar sobre este tema tan común. Y la realidad es que hoy día la esteatosis hepática sí es un problema de salud pública y creo que ha ganado un lugar muy importante en México, porque es muy común que nuestros pacientes asintomáticos con frecuencia tengan, algunos de ellos tengan transaminasemia, y es muy frecuente o tienen a la mano la determinación de ultrasonidos hepáticos, y es como tal vez se llega a esto. Y es precisamente la esteatosis con esta transaminasemia la que tienen una relación muy directa con MASLD. Recordemos que la terminología cambió el año pasado, y MASLD vamos a estarnos refiriendo a una enfermedad hepática esteatósica que va a estar asociada a una disfunción metabólica. En 8 años hemos visto cómo la prevalencia ha ido en aumento de un 25 a un 30% aproximadamente, y la incidencia definitivamente sigue aumentando. Es común más o menos de un 10 a un 30% de los casos de esteatosis. Lo desafortunado es que estos pacientes de tener una esteatosis hepática puedan progresar a algo de mayor cuidado, como es una inflamación hepática o una esteatohepatitis, y que desafortunadamente puedan continuar hasta una de las etapas finales, que es la cirrosis hepática. Todos sabemos que es la principal causa hoy día de cirrosis hepática en nuestro país, y que increíblemente ha superado tanto a la hepatitis C como a la enfermedad hepática por alcohol. Pero no podemos hablar de diferencial sin antes recordar cómo hacemos diagnóstico de MASLD. Por un lado, ustedes saben que los pacientes van a acudir a la consulta con nosotros porque nos van a traer algún estudio de imagen, llámese ultrasonido, llámese tomografía, o incluso biopsias hepáticas donde estén refiriendo esteatosis hepática, pero hay que recordar que para hablar de MASLD tiene que existir un factor, por lo menos un factor de riesgo cardiometabólico, y son los siguientes. El paciente debe de tener antecedente de sobrepeso u obesidad, y también nosotros sabemos que esto lo podemos determinar con índices de masa corporal o simplemente midiendo la cintura de estos pacientes. Puede ser que nuestro paciente tenga datos de hiperglicemia, y aquí ustedes recordarán que lo podemos determinar de 3 formas: con glucosas séricas, con hemoglobinas glicosiladas, o también con pruebas de tolerancia a glucosa. Puede ser que nuestro paciente tenga un aumento en presión arterial por arriba de 130–85 milímetros de mercurio, pero también que nuestro paciente pueda tener elevación de triglicéridos por arriba de 150, o incluso perdamos un poquito lo que es el efecto protector de colesterol HDL y los pacientes tengan disminución de este mismo. Si nuestro paciente no reúne ninguno de estos criterios, es decir, el paciente tiene esteatosis hepática pero no reúne ninguno de estos criterios, entonces es donde nosotros tenemos que pensar en otras causas de MASLD. Y sabemos que la principal causa con la que se hace juego de esta enfermedad, pues definitivamente es la ingesta de alcohol. Pero hay que recordar que si la ingesta de alcohol está por arriba de 20–30 gramos de ingesta por día, pero no sobrepasa los 50–60, tanto en mujeres como en hombres respectivamente, vamos a tener acá abajo la definición de MASLD. Pero si nuestro paciente, es decir, que este paciente tiene una ingesta moderada de alcohol, pero si nuestro paciente sobrepasa los 50–60, entonces nos vamos a estar refiriendo a una enfermedad hepática relacionada con alcohol. Sabemos que esta es la herramienta con la cual nosotros podemos determinar la cantidad de gramos por día, y aunque es muy precisa, la realidad es que nos lleva tiempo determinarla, y por ello es que también en las guías se hace mucha referencia a que nosotros empezamos a
hacer uso de las bebidas estándar. Sabemos que una bebida estándar va a contener de 10 a 14 gramos de alcohol y también sabemos que la Organización Mundial de la Salud lo redondea a 10 gramos y que también la Organización Mundial de la Salud recomienda que no debemos de pasarnos de 2 bebidas estándar por día, tanto hombres como mujeres. Sin embargo, vean cómo nuestras guías nos hablan de 20 y 30 gramos por día, que se supone que es una ingesta moderada, pero vean cómo esa ingesta ya se considera como riesgosa. Y no olvidemos que si nos pasamos o llegamos a los 50, 60, nos pasamos de esto, pues van a ser patrones de consumo excesivos. También sabemos que los pacientes generalmente subestiman la ingesta de alcohol y que afortunadamente sí contamos con cosas tan simples como marcadores indirectos que son nuestras enzimas hepáticas, que puede ser nuestra GGT, pero observen cómo realmente no tienen una sensibilidad y una especificidad tan buena. Entonces, pues debemos de recurrir a marcadores de alcohol directos que tienen realmente una sensibilidad y una especificidad mejor, como por ejemplo el aire exhalado que tiene el 97-93, pero vean cómo todavía la determinación de glucurónido en orina podemos llegar a una especificidad realmente prácticamente del 100%. Entonces hay que hacer uso de estas herramientas y también acostumbrarnos en el consultorio a que nosotros tenemos estas determinaciones realmente de hacer 10 preguntas a nuestro paciente y si ustedes, o estos cuestionarios, o si ustedes quieren simplificar esto, pues pueden hacer uso de Audit C, que solamente son 3 preguntitas y con esto estaremos realmente comprobando o descartando si el paciente tiene antecedente de consumo de alcohol. Pero si el paciente niega la ingesta de alcohol y nosotros hacemos todas estas pruebas, ya estamos descartando la causa metabólica, estamos descartando la causa etílica y entonces, ¿en qué pensar? Aquí es donde ya se convierte tal vez un poquito en un mayor reto. ¿Qué otras causas de esteatosis hepática nosotros podemos tener? Y definitivamente que no debemos de olvidar, casi que deberíamos de recordar esta lista de fármacos, porque estos son los fármacos esteatogénicos o esteatóxicos, y cuántas veces a la consulta no vienen compañeros como el dermatólogo, como el cardiólogo, como el oncólogo, y nos derivan a estos pacientes con esteatosis hepática. No debemos de olvidar que también podemos hacer uso de pruebas como RUCAM, donde tal vez podamos excluir este fármaco como el causante de la esteatosis hepática o tal vez lo estemos confirmando, pero tampoco debemos de olvidar que la biopsia hepática es quien realmente nos va a decir el componente esteatóxico que tiene cada fármaco, ¿no? Va a haber fármacos, como pueden observar abajo, con esteatosis microvesicular, macrovesicular, pero lo más importante es que muchos de estos fármacos, y no debemos de olvidar que amiodarona, irinotecan, metotrexato y tamoxifeno pueden incluso llegar a una esteatohepatitis. También dentro del diferencial de nuestras esteatosis hepática definitivamente está el virus de hepatitis C. Sobre todo el genotipo 3, que recuerden que antes del advenimiento también de antivirales de acción directa, que no contábamos con los fármacos pangenotípicos, era muy bueno determinar genotipos. Hoy día ya no lo hacemos tanto de rutina, sobre todo a nivel institucional, pero se ha determinado que genotipo 3 tiene mayor índice de esteatosis, progresan más a una fibrosis hepática y sobre todo que estos pacientes pueden incluso tener más probabilidad de desarrollar carcinoma hepatocelular. Ayer se hablaba de enfermedad celíaca también, no me voy a detener mucho en las características de un paciente celíaco, pero también nos debe de llamar la atención que si estamos ante una enfermedad celíaca y el paciente estamos viendo que tiene un hígado graso, pues podemos tomar como 2 caminos, ¿no? Confirmar esa enfermedad celíaca a través de determinación serológica o que el paciente con enfermedad celíaca venga con transaminasemia, pues nosotros no nos cuesta nada realmente mandarlos a que se hagan un ultrasonido hepático. Y bueno, recordar nada más que la relación en estas 2 entidades tiene mucho que ver con la fisiopatología, con sobrecrecimientos bacterianos, con disbiosis. Sabemos que hay un aumento también de la permeabilidad intestinal y que estos pacientes pueden tener por un lado malabsorción y también malnutrición y ser parte de la fisiopatología de estas 2. Enfermedad de Wilson, que también con frecuencia, o más bien no es tan frecuente que nosotros
determinemos esto, pero también recordar que enfermedad de Wilson es una enfermedad que puede cursar como con una triada. No solamente va a haber alteraciones hepáticas manifestadas como macro o microesteatosis, sino que también estos pacientes pueden tener alteraciones neuropsiquiátricas y sabemos que es una entidad autosómica recesiva donde está mutado este gen. Por lo tanto, el diagnóstico lo vamos a hacer a través no solamente de secuenciación genética, sino que también podemos tener disminución de ceruloplasmina, determinación de cobre en orina de 24 horas, pero si tenemos suerte, pues podemos observar los anillos de Kaiser. Vienen cosas más raras que tal vez como gastroenterólogos adultos no veamos y tenemos aquí en la sala gastropediatras que tal vez ellos estén más familiarizados con estas causas, pero luego vienen las causas genéticas como hipobetalipopproteinemia familiar, donde hay defecto en síntesis de apoproteína y tenemos disminución, que eso es lo que nos va a llamar más la atención en la bioquímica, que tenemos disminución de lipoproteínas tanto de baja como de muy baja densidad, colesterol, triglicéridos, y clínicamente este paciente se manifiesta con esteatorrea y malabsorción de vitaminas liposolubles que muchas veces dan características neurológicas como ataxia, oculares como retinitis pigmentarias o incluso hematológicas como acantocitosis. De nuevo, el diagnóstico se hace a base de secuenciación genética. Y también no hay que olvidar que aunque tal vez nosotros no estemos muy familiarizados con ver este tipo de pacientes, lipodistrofia también es una causa de esteatosis hepática y cuando veamos estos fenotipos, sobre todo porque se da la acumulación de grasa no solamente en órganos viscerales, sino también en músculo. Es muy amplio este tema desde el punto de vista de causa hereditaria, pero también debemos de recordar que los pacientes con VIH que están bajo tratamiento con antirretrovirales pueden tener lipodistrofias y que estos pacientes básicamente lo que hay son complicaciones por secundarias a resistencia de insulina, desde aumento de glucosa, insulina, triglicéridos, obviamente esteatosis hepática también se ha desarrollado o relacionado, con síndrome de ovario poliquístico. De nuevo, el antecedente de hacer secuenciación y esto todavía más raro, la enfermedad de Wolman que se da en los primeros meses de vida, donde también es una alteración en el metabolismo de los lípidos y sobre todo que tiene que ver con deficiencia de esta enzima de lipasa ácida lisosomal y que estos pacientes pequeños a muy temprana edad pueden desarrollar una cirrosis hepática. Y otras causas que ya ahorita Santi nos estuvo hablando un poquito más en relación al embarazo, las causas nutricionales, y me quiero detener un poquito en las endócrinas que también muchas veces no tomamos en cuenta y vean que realmente hay mucha patología endócrina que nos puede derivar el endocrinólogo, que pueden cursar con esteatosis hepática, que son todas las que les he subrayado el día de hoy. Pero lo más preocupante es que hay 4 que no solamente cursan con esteatosis hepática, sino que son progresivas o que más rápidamente pueden progresar a una esteatohepatitis y a una cirrosis hepática, como son las deficiencias de hormona de crecimiento, los hipotiroidismos, que son bastante frecuentes hoy día también, los hipogonadismos, en mujeres y el síndrome de ovario poliquístico. Y bueno, lo importante realmente, yo creo que es muy básico y muy simple detectar esteatosis hepática, pero lo que nos preocupa es la evolución, no hay que subestimar o hay que minimizar las esteatosis hepáticas, sino lo importante también es que nosotros a tiempo determinemos si ese paciente realmente está desarrollando o en potencial de desarrollar una fibrosis hepática, porque recordemos que el grado de fibrosis va a ser el determinante del pronóstico y sabemos también que la fibrosis hepática no solamente nos disminuye sobrevida, sino que nos aumenta mortalidad y aunque contamos cada vez con métodos diagnósticos no invasivos, simples, marcadores como algunos de los que mencioné, pruebas como elastografía, resonancia magnética, pero la realidad es que con qué contamos en cada institución donde nosotros trabajamos. Hay que ver costos, hay que ver disponibilidad y yo creo que también me sumo a lo que comentaron en la charla anterior de que básicamente aquí la historia clínica siempre va a ser mandatoria
Y nada más, no olvidar que esteatosis hepática, aunque seamos mexicanos y vivamos en México, no quiere decir que todo es más el día, existen otras causas, ya lo vimos, y que también no nos quedemos tranquilos porque los pacientes muchas veces nos dicen o que no ingieren alcohol o ingieren poco, son bebedores sociales, hay que hacer pruebas, vimos ahorita el cuestionario simple de Audit C. También debemos de acostumbrarnos a hacer listado de fármacos en nuestro interrogatorio, no olvidar solicitar por lo menos anticuerpos para hepatitis C, si podemos determinar genotipo, qué bueno, y si sabemos que la esteatosis hepática en México es más común de lo que parece, ¿por qué no dar un paso más y nosotros mejor determinar a esos pacientes o detectar cuáles están con fibrosis avanzada? Y pues no quisiera espantarlos, pero el siguiente año nos toca tal vez vernos, ojalá que los podamos tener en Culiacán, que se sientan seguros con nosotros, y pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Mónica, por tu presentación. Y a continuación, como tercera participante de este módulo, es un gusto para mí presentar a la doctora Alma Culhacha Gastelum. Ella es actualmente directora del Instituto de Salud Hepática, Digestiva y Trasplantes en el Hospital Ángeles, y nos visita desde San Pedro Garza García. Adelante, por favor, con el tema que nos va a presentar: enfermedades hepáticas autoinmunes en adultos, actualidades diagnósticas. Muchas gracias al comité. Nomás deja decirles que esta excelente doctora que está en Monterrey es mexicalense, así que sí, merece soy cachanilla, así que si hay cachanillas aquí, arriba el norte. Bueno, pues muchísimas gracias al comité organizador por permitirme estar con ustedes esta mañana hablando de las enfermedades hepáticas autoinmunes. Vamos a platicar un poquito acerca de las actualidades diagnósticas, pero si nos da el tiempo también algo de tratamiento. Bueno, la hepatitis autoinmune sabemos que es una enfermedad que predomina en las mujeres, que tiene 2 picos de presentación y que tiene un espectro clínico que va desde lo asintomático hasta el paciente que debuta con una falla hepática aguda. Y también varios estudios han demostrado ya que en latinos estos pacientes cursan con una enfermedad que va a ser más agresiva, encontrando que hasta el 50% de los pacientes se van a presentar ya en una fase de cirrosis. El diagnóstico hoy en día sigue siendo, primero que nada, la sospecha bioquímica, aquel paciente que se presenta con nosotros con transaminasemia, que tiene presencia de autoanticuerpos órgano y no órgano específicos, hipergamaglobulinemia, elevación de IgG y que no hay presencia de hepatitis virales u otras causas. Sin embargo, hay que recordar que la biopsia confirmatoria es mandatoria para poder establecer el diagnóstico de esta enfermedad. Y en cuanto a esto, pues no hay mucho más que tengamos para el diagnóstico. Sin embargo, sí existe ya desde hace algunos años varias publicaciones de nuevos biomarcadores que se están estudiando en la hepatitis autoinmune, tanto en la fase preclínica antes de que el paciente se presente con transaminasemia o sintomático, particularmente en el estudio de las células T reguladoras, que sabemos que están alteradas tanto en cantidad como en función en múltiples enfermedades autoinmunes, y elevación de interleucinas como la IL-17A, que se ha relacionado con una enfermedad necroinflamatoria a nivel histológico. A nivel de la presentación clínica existen también varios biomarcadores que se han estudiado, como la ferritina, que se ha demostrado que un paciente que se presenta con una elevación de más de 2 veces el valor normal tiene una mejor respuesta bioquímica, mientras que aquellos que tienen niveles bajos de vitamina D, particularmente por debajo de 25, van a tener una peor evolución. También se han estudiado biomarcadores de muerte y apoptosis celular y algunas otras citoquinas, particularmente su atención en esta nueva que es el BAFF, que es una citoquina que es necesaria para la proliferación, maduración y proliferación de células B, que también es un nuevo target terapéutico que se está viendo. Y así también tenemos algunos otros que se están estudiando para ayudarnos en tomar decisiones acerca de si mi paciente es seguro disminuir dosis o incluso suspender inmunomodulación, pero estos están aún en desarrollo. Particularmente me gustaría que pudiéramos revisar este en particular, que sí se ha visto ya en algunas publicaciones, que es la inmunoglobulina IgG polirreactiva, que no es más que una IgG que reacciona a múltiples antígenos
tanto humanos como animales, y que se ha observado, como pueden ver ustedes en esta diapositiva, que logra diferenciar entre los pacientes que tienen enfermedad hepática autoinmune contra los que tienen enfermedades hepáticas no autoinmunes, y que además esta se disminuye durante la remisión de la enfermedad, teniendo una especificidad del 74%, con una sensibilidad del 65%, pero una certeza diagnóstica, como pueden ver, mayor que los autoanticuerpos que regularmente solicitamos. Entonces, quizás va a ser una nueva herramienta útil para estos pacientes. La metabolómica no podemos dejar de mencionarla. Sabemos que en los últimos años se ha estudiado en diferentes enfermedades y particularmente en la hepatitis autoinmune. En este estudio que recién se publicó en este año, se observó que si comparaban pacientes con hepatitis autoinmune y con enfermedad por colangitis biliar primaria, por enfermedad de hígado graso versus controles, lograron identificar 15 metabolitos que con una sensibilidad del 95% y una especificidad del 92% podían identificar a estos pacientes. Entonces, quizás es algo que pronto podamos tener también para poder diagnosticar mejor a nuestros pacientes. ¿Y qué hay del tratamiento? Bueno, estas son las guías que más utilizamos, la guía europea y la guía americana para el estudio del hígado, y que nos dicen ambas que el paciente, que una vez que lo diagnosticamos y tienen criterios de tratamiento, debemos de iniciar esteroide, particularmente prednisona y seguido a las 2 semanas de aciatoprina. En lo que se diferencian estas dos es prácticamente en el que las americanas recomiendan que se puede utilizar budesonida en pacientes sin cirrosis como primera línea para la inducción a la remisión. Pero ¿cuál es el problema con estos tratamientos? Pues la refractariedad. Sabemos que la respuesta bioquímica la encontramos en el 50 al 80% de los pacientes, y esto viene a ser un problema particularmente en nuestros pacientes donde se ha visto que estos números pudieran ser mayores. Por ejemplo, en esta cohorte canadiense se observó que el 60% solamente tenían una respuesta completa a 12 meses. Y en segunda línea de tratamiento, desgraciadamente, estos que pongo como segunda línea ya tienen tiempo y no tienen los resultados más óptimos. Ácido micofenólico, ahorita vamos a hablar un poquito más de porque ya se puede estar considerando en algunos sitios como primera línea, pero tacrolimus y rituximab tenemos más que nada series de casos, experiencias de centros, pero no tenemos ensayos clínicos que demuestren su efectividad. El tacrolimus, particularmente la dosis, es muy variable de estudio a estudio. Algunos ponen niveles hasta 10 nanogramos por mililitro, que utilizamos niveles para trasplante, y con tasas de respuesta variables y efectos a largo plazo: diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica, malignidad. Y el rituximab, pues, que es un anticuerpo monoclonal que ya se ha utilizado contra CD20 en muchas enfermedades autoinmunes. Tenemos poca experiencia también con el uso de este fármaco, y las tasas de respuesta, aunque inicialmente eran de alrededor del 70%, en vida real los que hemos tenido experiencia con el uso de este fármaco, pues las respuestas en nuestros pacientes no son tan óptimas. Y este es un estudio que publicamos de 100 pacientes en 6 estados del norte y este de México, donde, como pueden ver ustedes, más de una tercera parte de los pacientes ya se presentaban con cirrosis, y la refractariedad la veíamos en hasta el 40% de nuestros pacientes. Entonces, por esto necesitamos nuevos tratamientos. ¿Y qué hay de nuevo? Bueno, si recuerdan, las guías americanas nos decían que podíamos utilizar budesonida. Este artículo que se publicó el año pasado nos demostró que pues tampoco es una de las mejores opciones. Si se fijan, la respuesta que se observó cuando comparaban pacientes con prednisona versus budesonida como primera línea era dramáticamente menor en la budesonida, y el único efecto adverso que se presentó menos en estos pacientes con budesonida fue la osteoporosis, mientras que sí se logró identificar un grupo pequeño de pacientes que tenían una transaminasemia leve de menos de 2 veces el límite superior de lo normal, que en estos pacientes la respuesta bioquímica sí era la misma. Entonces, quizás en este tipo de pacientes pudiéramos utilizarlo. Y este estudio que se publicó ahora en abril, pues es un
estudio que todos estábamos esperando los resultados porque micofenolato sabemos que es un fármaco que aunque es más caro, es mejor tolerable por los pacientes, menos efectos adversos, y aquí lo que hicieron fue en primera línea comparar prednisona con azatioprina versus prednisona con micofenolato y vieron cómo la respuesta pues fue mayor con los pacientes que utilizaron micofenolato de primera línea. Y bueno, esto ya desde las guías americanas nos mencionaban que podíamos utilizar en el seguimiento del tratamiento de los pacientes la medición de los metabolitos de tiopurinas, pero no teníamos una guía como tal en estos pacientes, sino que era lo que habíamos aprendido en enfermedad inflamatoria intestinal, y este estudio que está por publicarse, en donde vieron a 146 pacientes que tenían mediciones continuas en 4 años de estos metabolitos, observaron que aquellos que tenían una respuesta por arriba, unos niveles por arriba de 223 de 6-tiguanina tenían una mayor respuesta bioquímica, y que si estos pacientes les subían dosis o agregaban alopurinol, la respuesta bioquímica era mayor, de tal manera que ellos proponen este algoritmo en donde nos dicen que si nuestro paciente no tiene respuesta bioquímica y los metabolitos de 6-tiguanina están por arriba de 223, este paciente ya tiene dosis óptimas y mejor vamos buscando una segunda línea sin esperar pasar tiempo para cambiarlo, mientras que si los metabolitos están por debajo de 223 y la relación con 6-mercaptopurina y 6-tiguanina es mayor a 5, podemos intentar agregar alopurinol para mejorar su efecto, y si están por debajo de 5 podemos incluso subir dosis con un seguimiento a 2 a 3 meses. Y tenemos diferentes tratamientos que están actualmente en desarrollo, en diferentes fases de investigación, centrados algunos en la inhibición de inmunoproteosomas, también tenemos algunos que en el inhibidor BAFF que les comentaba anteriormente, también de receptores TOL, y algunos que también se están centrando en la modulación de las células T reguladoras, y quizás en los próximos años tengamos mejores noticias. Y en cuanto al seguimiento, nada más 2 menciones. Se me hizo muy interesante este artículo que habla acerca de la resonancia magnética cuantitativa multiparamétrica, donde observaron que podían medir con este software la necroinflamación, o sea, se correspondía la actividad bioquímica con en este software los resultados de la inflamación, y cómo también nos viene a comprobar algo que ya sabemos, que la enfermedad desgraciadamente pues es focal. Si ustedes pueden ver, no es homogénea la inflamación en el hígado, y ellos lograron identificar con un punto de corte una especificidad hasta del 94% de remisión bioquímica, y esto cobra especial relevancia porque sabemos que incluso cuando nuestro paciente tiene respuesta bioquímica por definición, entre un 30 a 50%, si le hacemos una biopsia, va a tener actividad inflamatoria. Entonces, esto nos podría ser de utilidad en el seguimiento de los pacientes. Y hablando de la elastografía de transición, este estudio que se publicó este año también ha demostrado que nos podemos identificar a los pacientes de mayor riesgo para progresión de enfermedad y presentación de efectos adversos. De tal manera que si tenemos una elastografía de transición menor a 8 kilopascales en forma basal, son pacientes que tienen menos riesgo de descompensación, mientras que aquellos que tienen por arriba de 8 o por arriba más de 14 van a tener un mayor riesgo de descompensación y muerte. Y bueno, de la colangitis biliar primaria, bueno, sabemos que es una enfermedad colestásica crónica, AMA positivo en la mayoría, predomina en mujeres y afecta a todas las razas. Su diagnóstico sigue siendo 2 de 3 criterios, AMA o ANA específicos, elevación de fosfatasa o una biopsia con colangitis compatible con CBP. Sin embargo, sabemos que la biopsia solamente la vamos a necesitar en aquellos pacientes que son seronegativos, son aquellos que sospechamos de una sobreposición, y el tratamiento con el que contamos actualmente pues son fármacos que sabemos que nuestro caballo de batalla sigue siendo el ácido ursodeoxicólico, y en segunda línea pues tenemos fibratos y ácido obeticólico. Sin embargo, el ácido obeticólico ha caído mucho en desuso y realmente son pocos quienes lo prescriben, porque muchos de los pacientes tienen efectos adversos, particularmente prurito, que llevan a su suspensión. Y tenemos muchísimos criterios de respuesta aquí en CBP, aquí sí no nos ponemos de acuerdo, y como pueden ver, todos estos criterios tenemos. En Latinoamérica, particularmente en este estudio que hicimos en el grupo de interés de la ALE, se utiliza sobre todo el PARIS-2, pero en
40% lo utilizamos, y esto es importante. ¿Por qué? Porque este artículo que se publicó este año nos dice, y realmente estos son los criterios que deberíamos de estar utilizando, y fíjense, ellos lo que hicieron fue que agarraron a los pacientes, 1000 pacientes con París 2, o sea, pacientes que estaban con respuesta bioquímica, y los separaron y los subdividieron en aquellos que tenían fosfatasa alcalina normal. ¿Y qué vieron? Pues que les va mejor a aquellos con fosfatasa alcalina normal, y particularmente en menores de 62 años con elastografía con más de 10 kilopascales, tenían una ganancia de más de 50 meses en supervivencia. Entonces, a lo mejor esos pacientes que según nosotros tenemos controlados se podrían beneficiar de otros tratamientos. ¿Y qué novedades tenemos? Pues en este tenemos un poquito más de avance, tenemos nuevos fármacos que son los agonistas PPAR, que básicamente se dividen en fibratos y no fibratos. Fibratos, pues tenemos bezafibrato o fenofibrato, que ya desde hace varios años utilizamos como segunda línea, pero hay 2 fármacos que ya están que han comprobado utilidad, que vamos a platicar, que es primero el Seladelpar, un agonista PPAR delta, y el elafibranor delta y alfa. Y el Seladelpar, desde este primer estudio, fase 2, en donde fue un estudio pues de búsqueda de dosis, observaron que en las dosis de 5 y 10 miligramos, como pueden observar ustedes, hubo una disminución muy significativa en el porcentaje de la fosfatasa alcalina. Y eso se comprobó en el estudio ENHANCE, que desgraciadamente se tuvo que parar antes de tiempo, se paró a los 3 meses. Sin embargo, aquí a los 3 meses pudieron observar cómo había un endpoint en 78% de los pacientes con normalización hasta de 1/3, y en este que se presentó en el Congreso Europeo, que fue el seguimiento a 24 meses, persistía el efecto. Y hablando de elafibranor, en este estudio del 2021, como pueden observar ustedes también, hubo una normalización en prácticamente un 20% y una reducción de más del 40% en el 88% de los pacientes, que se vino a conformar con este ELATIVE trial, que independientemente del criterio que utilicemos, las tasas de respuesta son mejores. Y como mensajes finales, pues actualmente el diagnóstico sigue basándose en serología y biopsia, que es mandatoria en hepatitis autoinmune, pero no en CVP, que tenemos necesidad de nuevas pruebas no invasivas para el diagnóstico de estas enfermedades. Nuestros pacientes tienen un curso más agresivo, por lo que necesitamos nuevos tratamientos que en hepatitis autoinmune ya están en desarrollo, mientras que en CVP pronto contaremos con nuevas alternativas. Muchas gracias. Excelente, Alma, excelente presentación. Es una enfermedad que ya se está viendo más frecuentemente, los problemas autoinmunes. Y nuestro siguiente ponente, tenemos el honor de presentar a José Antonio Velarde, amigo. Él es especialista en gastroenterología y endoscopía del aparato digestivo, es egresado del Hospital Civil de Guadalajara, tiene instancia formativa en hepatología en el Hospital Clínica Barcelona, tiene máster en hepatología en la Universidad de Alcalá y Autónoma de Madrid y es el flamante jefe del Servicio de Gastroenterología del Hospital Civil de Guadalajara, y además es nuestro protocerero de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Toño nos va a hablar sobre cuándo solicitar la elastografía hepática, porque es una de las discusiones que siempre tenemos para detectar tempranamente a estos pacientes con fibrosis o hígado graso y cómo interpretarla. Muchas gracias, Toño. Adelante. Muchas gracias. Creo que me estima un poco el doctor Marco de tanta cosa. Pero vamos a platicar en los siguientes minutos algunos conceptos sobre la elastografía hepática y cómo interpretarla. Eso en 2 diapositivas no lo podemos resumir, pero yo quisiera que veamos algunos tópicos sobre esta herramienta que cada vez es más frecuente que la utilicemos. Y bueno, para ello quiero platicar un poco o recordarle los componentes fisiopatológicos de la enfermedad hepática crónica, independientemente del agresor que ustedes tengan, independientemente si es alcohol, ahora que nos han mencionado también la esteatosis hepática metabólica, si hay factores virales, autoinmunes, entre otros, siempre va a haber cambios que van a perpetuar inflamación, donde la célula estelar, como ustedes saben, es la célula villana de todo esto,
que de estar de una fase o una etapa quiescente se activa y vira sus funciones como un miofibroblasto y empieza la síntesis de colágeno fibrilar, ¿no? Todo esto ya lo recordamos y tenemos que centrarnos que es un proceso fisiopatológico importante y que si ya nos platicaron un poco de la esteatosis hepática metabólica o de la esteatosis hepática en general, que es una infiltración de grasa de más del 5% de los hepatocitos y que todos estos agresores que ustedes ven ya los conocen que van a causar, como nos dijo la doctora previamente, mi compañerita de pupitre del máster, pues bueno, ya tenemos todas las causas de esteatosis. Entonces, estos dos componentes ha sido muy complejo cómo evaluarlos, porque si vemos el proceso fisiopatológico caminando hacia toda la cirrosis, como decíamos, desde las etapas de esteatosis, esteatohepatitis, fibrosis y la cirrosis, pues ya sabemos, como lo mencioné, que activamos células estelares, hay fibrosis hepática, hay hipertensión portal, ¿no? Esto es lo que ustedes conocen como el componente fijo o estructural de la hipertensión portal. Pero hay otros mecanismos, por ejemplo, ustedes saben que hay aminas o sustancias vasoactivas, que hay desequilibrio entre el óxido nítrico, los tromboxanos, las endotelinas, y que esto generan vasoconstricción y generan que haya una contracción, una resistencia intrahepática y que esto conlleva a una disfunción endotelial. Todo esto es el componente dinámico de la hipertensión portal y ya saben que esto es el mecanismo inicial y principal de todas las complicaciones de los enfermos que tienen cirrosis, ¿no? Y por eso entonces este caminar es un factor pronóstico, entonces, que ustedes quisieran saber en todos sus pacientes qué tiene o no tiene fibrosis su paciente. Mónica ya habló un poquito como el panorama de que hay herramientas para diagnosticar fibrosis y que ya sabemos que si los detectamos en una fibrosis avanzada, tenemos más riesgo de que tengamos que enfilar a nuestro paciente a trasplante, más riesgo de que se vaya a morir o que se empiece a descompensar con alguna situación o que tenga mayor riesgo cardiovascular. O que si tiene una esteatosis con fibrosis leve, pues probablemente va a tener también más riesgos cardiovasculares o tendrá riesgo de que vaya progresando la enfermedad en los siguientes años, ¿no? Entonces, este camino ustedes ya lo conocen y entonces luego vienen en su práctica clínica diaria escenarios clínicos, ¿no? De repente ustedes van a tener pacientes que les llegan a consulta con este perfil, pacientes que en apariencia no tienen una enfermedad hepática y que probablemente ya ustedes empiezan a persuadir cambios bioquímicos que pueden alertarlos o que a veces lamentablemente pasan meses o años que ya tenía transaminasas ligeramente elevadas y nadie le hacía caso, ¿no? Entonces, pero luego nos quedamos ahí, no consume alcohol, pues ya trae plaquetas bajas, lo voy a seguir, vengas en 6 meses y luego todos los ultrasonidos, ¿qué dicen? Trae esteatosis, entonces yo creo que todo está normal, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde podemos avanzar? Porque el espectro clínico es muy variable. Ustedes pueden ver todo este tipo de pacientes, ¿no? E incluso los que ya tienen datos de cirrosis bien establecido y que tienen algunos datos o estigmas clínicos de la enfermedad hepática, pero hasta ahí se quedan, ¿no? Entonces, por eso tenemos que aprender cómo hacer evaluación de fibrosis y esteatosis y sabemos que el estándar de oro imperfecto es la biopsia y que todavía seguimos haciendo biopsias hepáticas, pero que si podemos echar de la mano de uso secuencial de métodos no invasivos, pues estamos del otro lado, ¿eh? Y vamos a recordar un poco cómo hacemos la evaluación no invasiva. Acuérdense que hay marcadores séricos que pueden ser directos o indirectos y que los más utilizados en la práctica clínica diaria con valores bien establecidos son FIB4, por ejemplo, y Renal Fibrosis Score. Acuérdense lo malo de estos biomarcadores séricos que detectan muy bien si no tiene nada el paciente o si tiene fibrosis avanzada. Grados intermedios no puede ver este tipo de biomarcadores. Y hay biomarcadores que miden directamente el metabolismo de la matriz extracelular, por ejemplo, utilizar citoqueratina 18, entre otras moléculas, o procolágeno 3, y hay combinaciones con biomarcadores como transaminasas, pero finalmente tampoco nos da mucho valor en la práctica clínica diaria.
Herramientas que valoran propiedades físicas del tejido hepático, ahí aparece de lo que ya vamos a empezar a hablar, la elastografía, que hay elastografía transitoria o de transición, pero hay otras elastografías como la de onda de corte puntual o la bidimensional o la elastografía por resonancia. Todas son muy buenas, pero la que tenemos más validada tal vez es la elastografía de transición, de la cual vamos a hablar un poquito, ¿no? Esta elastografía de transición, hay dos principales tecnologías. La innovadora fue el FibroScan, pero tenemos también el FibroTouch. ¿Qué hace esta tecnología? Esta es una elastografía transitoria controlada por vibración, que lo que va a evaluar es rigidez hepática, que se mide en kilopascales, pero también nos da un valor que se llama parámetro de atenuación controlada, como se transmite el sonido con esa sonda, y este CAP, que le vamos a llamar así, se mide en decibeles por metro y van a tener una utilidad que ahorita van a ver. Esta fibrosis, entonces, si la medimos por FibroScan, es una sonda que transmite sonido y queremos ver cómo transmite y cómo regresa el sonido. De esta manera, entonces, un hígado sano, que ustedes lo han visto, lo han tocado algunos de ustedes, o lo ven cuando menos cuando lavan el pollo, en un hígado blandito, suave, liso, y vean cómo el hígado sano tiene menor transmisión de la velocidad, eso equivale a menos rigidez y por supuesto a menos kilopascales. Pero un hígado enfermo que tiene lo que llamamos rigidez del órgano, pues hay mayor velocidad, más kilopascales, y eso es lo que va a medir esta tecnología. Es una buena herramienta diagnóstica. Se ha hablado en diversas etiologías que tiene de 0.90 a 0.95 de área bajo la curva, lo que lo hace una buena herramienta de diagnóstico, ¿no? Sin embargo, tienen que conocer que hay algunos datos de alarma que ustedes tienen que seguir. Si ahorita se hacen FibroScan, los que fueron al Valle de Guadalupe ayer, o fueron a las catas, pues probablemente tengan algo de resistencia intrahepática y salga sobreestimado el valor. Por eso el consumo reciente de alcohol, la esteatopatitis marcada con transaminasas que superen los 5 del límite normal superior, tengan cuidado o que estén muy colestásicos, porque probablemente va a haber una resistencia elevada. Ojo, pero en enfermedades colestásicas, dijera la doctora Alma, ya la elastografía son valores pronósticos. Entonces no del todo no hay que hacerla, hay que hacerlos, ¿no? Y los puntos de corte para fibrosis ya están establecidos, y de lo más novedoso, vean cómo, si yo ya tengo un paciente que le hago una elastografía de transición y tiene más de 25 kilopascales, ese paciente ya considero lo que tiene hipertensión portal clínicamente significativa, y que si ustedes revisan el consenso de Babeno 7 sabrán qué relevancia tiene este punto. Entonces vean cómo de manera global yo puedo catalogar certeramente en etapas de fibrosis a mi paciente con esta tecnología. Pero si quiero ser más exacto, evidentemente también hay muchas referencias ya para cada grupo etiológico, incluyendo enfermedades autoinmunes, hepáticas autoinmunes y colangitis biliar primaria. Entonces, tengan en mente que cuando conozcan la etiología, tienen que buscar cuáles son esos puntos de corte que aquí les presento para las principales etiologías, cómo se lleva a cabo esto, ¿no? El parámetro de atenuación controlada tiene un rango de 100 a 400 decibeles y lo que nos va a medir es la cuantificación indirecta de la grasa. Ese CAP, cuando se lo reporten, es el grado de esteatosis. Y gracias a esta herramienta, entonces, vamos a poder saber quién tiene esteatosis hepática en grado 1, grado 2 y grado 3, de acuerdo a los decibeles por metro que tenga su paciente. Entonces, ¿se fijan qué fácil es la elastografía? Ahora hay que hacerla, ¿no? La elastografía hay que hacerla y el protocolo está estandarizado. No tengo ningún conflicto de interés con las marcas, pero creo que el doctor Marco acaba de comprar un equipo, por cierto, de la competencia, pero por cierto. Entonces, el protocolo tiene que estar basado en el paciente, las características que les vamos a decir, ayuno mínimo de 3 horas, que esté acostado, esté cómodo, con el brazo derecho en abducción, como si estuviera en la playa, ¿no? Y localizar la zona entre el 7º y 9º espacio intercostal va a ser importante para que después el operador también esté sentado de forma cómoda. Hay una técnica que hay que hacer
una certificación para hacerlo, lo puedo hacer hasta yo, pero idealmente hay que tener una certificación, y los criterios de calidad varían dependiendo de la tecnología que utilicen. Para FibroScan tiene que tener mínimo 10 mediciones que sean válidas, que sean de buena calidad, con un rango intercuartil de menos del 30%. En cambio, los criterios de calidad para FibroTouch varían un poquito, que ahí los están viendo, pero pues eso el equipo nos dice, tiene un software inteligente que les va a decir, usted tiene que hacer mediciones válidas, ¿de acuerdo? Y que por cierto es una situación que lo hacen en 15 a 20 minutos en su consultorio o en un área de consultorio, y es muy rápido, ¿no? ¿Qué ventajas tenemos con esta tecnología? Que está validada al 100, que está ampliamente utilizada, que es rápida, es reproducible, es muy fácil de hacerlo, que tiene criterios de calidad bien definidos, que tiene áreas bajo la curva, como les decía, en general para todas las etiologías arriba de 0.90, y por supuesto otras situaciones que hemos encontrado nos ayuda a tener datos pronósticos en cirrosis compensada. Entonces, de esa manera ustedes ya sabrán que es una herramienta que tienen que empezar a utilizar. ¿Qué desventajas? Ya había mencionado algunas situaciones. Tengan cuidado, no le vayan a querer hacer una hepatitis aguda porque está muy amarillo, trae transaminasas de 5000 y está con bilirrubinas de 15 a 30, pues ese probablemente no requiere en ese momento. Entonces, tengan en cuenta también que tiene algunas limitantes, y con la ingesta de alcohol reciente es la que es problema, pero pueden dejar el paciente en abstinencia unos días para que sea esto reproducible. Ahora, ¿qué practicidad va a tener aparte de estadificar mi paciente en fibrosis, de cuantificar la grasa y graduar si tiene de una manera más exacta esteatosis hepática? Pues bueno, ustedes saben, les platiqué en las primeras laminillas el valor de la hipertensión portal. Ese gradiente, conforme va subiendo, vean cómo transitamos por las diversas situaciones clínicas del paciente. Más de 5 milímetros de mercurio evidentemente tiene hipertensión portal sinusoidal, va subiendo esto, ¿y qué va pasando? Tiene riesgos de hemorragia, tiene riesgo de que se muera, o que no podamos controlar una hemorragia varicial, incluso si la doctora no le hace endoscopía, porque tiene hipertensión portal grave, ¿no? Entonces, vean esta situación. Esto es lo ideal, y dijera una de mis adscritas de hígado, la doctora Tapia, pues hay que hacerles gradientes a todo, ¿no? Pero es una técnica invasiva, es costosa y está poco disponible, mucho más que el FibroScan. Entonces, la medición del gradiente de presión de la vena hepática por cateterismo hepático, pues es muy complejo y se hace solamente en ciertos centros para investigación, para que sepamos todo esto. Entonces, ¿por qué? Porque tendríamos que meter un catéter por la yugular, llegar a la suprahepática media y hacer la medición de la presión venosa hepática enclavada con el globito inflado, desinflamos ese globito y hacemos la medición de la presión venosa hepática libre, y luego sacamos la diferencia para el gradiente de presión, que no debe pasar de 5 milímetros de mercurio. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero esto ya dijimos que no es reproducible, entonces tenemos que tener evaluaciones no invasivas. Estas evaluaciones no invasivas, la ecografía tiene datos específicos que tienen que conocer, y me queda como un minuto, entonces me voy a ir un poquito más rápido. Datos que ahí los están viendo para saber si el paciente puede tener hipertensión portal. La elastografía nos va a servir, pero hay otra que se llama elastografía esplénica, es otra sonda que podemos medir también la rigidez del vaso para que ustedes sepan si el paciente con esta rigidez del brazo, esta dureza esplénica, puede tener mayor hipertensión portal. ¿De acuerdo? Entonces aquí, con esta tecnología combinada, podemos tener también cambios estructurales y dinámicos que nos van a ayudar a correlacionar el gradiente de presión con todo esto. ¿Y cómo lo correlacionamos? Con valores, si tenemos más de 13.6 kilopascales en pacientes con hepatitis C, el paciente ya tiene hipertensión portal clínicamente significativa. Ojo, si su paciente tiene más de 17 kilopascales, ya tiene un gradiente seguramente más de 12 y tiene una hipertensión portal grave, ¿sí? Y en todas las etiologías, pues también
valores, como les había mencionado, de más de 25 kilopascales, ya tómenlos como alto riesgo para esta situación. Si el paciente tiene de menos kilopascales, también tenemos algunos juegos de mediciones que incluyen las plaquetas para saber si alguien tiene riesgo de hipertensión portal clínicamente significativa o no. Y entonces ya con eso ustedes cumplen con lo que Babé nos recomienda para que empiecen a estratificar a sus pacientes, ¿de acuerdo? De la rigidez del vaso tiene otras mediciones, pero si yo tengo rigidez del vaso de más de 37, el paciente se me puede descompensar o se me puede morir si tiene más de 38, ¿de acuerdo? Y también predice si alguien puede tener varices. Le pongo la sonda en el vaso, si tiene más de 40, tengo alto riesgo de varices y tiene una buena área bajo la curva de 0.89. Y ya termino, ¿qué gastropuntos? Ahí se me fue porque decía hepatopuntos y le cambié. ¿Qué gastropuntos para la práctica clínica diaria tienen que tener? Primero, que la hipertensión portal determina el pronóstico de la enfermedad hepática crónica avanzada compensada, que es muy necesario que ustedes hagan diagnósticos de hipertensión portal clínicamente significativa y que esta tecnología nos permite evaluar desde la esteatosis hasta la fibrosis, y por supuesto que la elastografía esplénica también tiene un papel. Y cierro ya nomás con esto, los invito a que reflexionen cuántos pacientes de alto riesgo tienen para enfermedad hepática crónica y a cuántos hay que pedirles elastografía. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, por tu excelente plática, como siempre. Y a continuación nos presentará el doctor Dante Vladimir Vacarreza Nogales, egresado de la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia y especialista en pediatría y gastroenterología y nutrición pediátrica por el Instituto Nacional de Pediatría. El tema de enfermedades hepáticas autoinmunes en pediatría, y nos contestará si se tratan igual que en adultos. Adelante, por favor, Dante. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos por su asistencia. Agradezco a los directores del curso pues, por tomarnos en consideración y esperamos poder participar cada vez de manera más activa en estos cursos. Pues como dijo la doctora Noble, vamos a tratar de responder esta pregunta. Se tratan igual que en los adultos y ayer platicábamos con algunos de los gastroenterólogos y pues lo que vamos a tratar de hacer hoy es encontrar las diferencias, ¿no? Pues para esto nos dimos la tarea de investigar los artículos más recientes, las guías de práctica clínica, para responder en relación a las enfermedades autoinmunes hepáticas como son cirrosis biliar, colangitis esclerosante y hepatitis autoinmune, ¿no? Pero pues siempre he considerado que la mejor forma de aprender esto es a través de los escenarios clínicos y para eso les voy a presentar un primer caso clínico. Este es un niño que tiene 12 años y él acude por coloración amarillenta de la piel y en escleróticas. Tiene orina de color intenso y falta apetito desde hacía 2 meses, ¿no? Tiene el antecedente de ictericia de 6 meses de evolución, le duró 15 días y remitió por sí sola, ¿no? Cuando llega con nosotros a la exploración física está orientado, signos vitales estables, y lo que sí le encontramos es un hígado de 4 centímetros por debajo del borde costal, por percusión total tiene 11 centímetros, lo que significa que es un hígado que está crecido, además que tiene una consistencia firme, los bordes son redondeados y la superficie está lisa. El vaso también está un tanto crecido, tiene 2 centímetros por debajo del borde, ¿no? Entonces, iniciamos nuestro abordaje diagnóstico y para esto pues, pedimos las pruebas complementarias. El niño ya venía con un ultrasonido, ¿no? Entonces, en este corroboraban la hepatomegalia y también la esplenomegalia, pero la ecografía Doppler nos demostraba un flujo venoso normal, no había circulación colateral ni trombosis de la vena hepática, entonces prácticamente era hepato y esplenomegalia. Cuando le hicimos las pruebas bioquímicas, prácticamente el hemograma era normal, los tiempos de coagulación estaban dentro de los intervalos de referencia, la bioquímica tenía una hiponatremia realmente muy leve y lo que sí llamaba la atención era una hepatitis con patrón colestásico. Si ustedes ven, las transaminasas están muy elevadas, tiene también bilirrubinas elevadas, ¿no? Entonces, pues prácticamente este niño estaba cursando con una hepatitis colestásica. Entonces,
cuando tenemos todas estas posibilidades de diagnóstico, pues vamos al abordaje de un paciente como transaminasemia, ¿no? Las pruebas iniciales, su bioquímica, sus pruebas para buscar virus, detectar virus, y en segunda instancia, pues extendemos nuestro abanico de posibilidades porque todas estas fueran negativas en el paciente. En este paciente lo que sí tenía en las pruebas de evaluación fue una hipergamaglobulinemia, y también vimos que el autoanticuerpo SMA, que es el antimúsculo liso, salía positivo. De esta forma, pues la sospecha fue más alta de una hepatitis autoinmune, para la cual, pues como mencionaron, realizamos una biopsia hepática. La biopsia hepática demostró hepatitis de interfase y con esto pues iniciamos el tratamiento, ¿no? Catalogando al paciente como una hepatitis autoinmune de tipo 1. Iniciamos el tratamiento en la manera tradicional con prednisona y azathioprina. Pues nosotros hay tres tendencias en lo que sería pediatría, ¿no? Iniciar la prednisona y la azathioprina desde el diagnóstico. En otros centros puede no utilizarse la azathioprina hasta que normalizan las pruebas de función hepática, y en otros lo hacen 2 semanas después de haber iniciado la inducción a la remisión de este. El paciente, como pueden ver, para las 4 semanas ya tenía una mejoría bioquímica y una mejoría clínica importante, ya había disminuido la ictericia y pues persistía con sus pruebas de función hepática un tanto alteradas. Con esto decidimos pues disminuir un poco la dosis de prednisona, mantuvimos la dosis de azathioprina y lo citamos para las 8 semanas. ¿Qué pasó con este paciente? Pues nos hizo algo que está muy de moda entre los jóvenes, nos hizo ghosting, ¿no? Desapareció sin decirnos nada y pues perdimos el seguimiento del paciente, ¿no? Entonces suele suceder, suelen ser escenarios reales, ¿no? Como mencionaba la doctora, pues nosotros también vamos hacia lo que son las guías americanas. En las guías americanas, si ustedes ven del lado izquierdo lo que es en hepatitis autoinmune, pues prácticamente ellos incluyen lo que es la budesonida. Existen realmente muy pocos estudios en edad pediátrica, en la población pediátrica, y la budesonida sobre todo refieren que ha disminuido los efectos adversos, ¿no? Tiene menos efectos adversos, y ellos mencionan que existe una ventaja de la budesonida sobre la prednisona al tener un metabolismo hepático de primer paso en casi el 90% al ser la budesonida, ¿no? Está contraindicado en pacientes que tienen cirrosis y que cursan con formas severas de manifestación de hepatitis autoinmune. Entonces sería nuestro paciente ¿no? ¿Qué es lo siguiente? Pues que tienes que seguir el seguimiento como de este paciente, y pues lo primero es el control de la enfermedad y la prevención de las complicaciones. Iniciamos el tratamiento y normalmente entre 2 y 4 semanas debemos tomar pruebas de función hepática, corroborar que exista una reducción o una disminución de los niveles de las transaminasas, que pues tratamos de que regresen a valores normales. Continuamos con el tratamiento, los vamos citando cada 4 semanas con sus pruebas de función, y realmente para los 6 meses deberíamos tener una respuesta bioquímica completa y una mejoría clínica completa. Ese es el objetivo, controlar la enfermedad en los primeros 6 meses. Si no se logra esto, pues debemos escalar a una terapia de segunda línea, y pues como comentaba, en pediatría la experiencia con terapias de segunda línea son sobre todo micofenolato de mofetilo, y también usamos tracolimus en algunas ocasiones. El tratamiento definitivamente debe ser durante 2 o 3 años, debe existir una remisión completa tanto bioquímica como una respuesta clínica, y nunca debe de suspenderse el tratamiento sin tener una biopsia hepática que te demuestre que existe una resolución completa. Pues vivo en Tijuana y pues allí inicia el tráfico, ¿sí? Muy bueno, ya no empieza la patria. Ya no empieza la patria, ya inicia el tráfico. Les quiero presentar el segundo caso clínico. Nuestro segundo caso clínico es una niña de 6 años. Ella presentó fiebre hace 30 días e ictericia de 2 semanas de evolución. Ella llega por distensión abdominal de 10 días de evolución. Lo que es importante en esta paciente es que llega con una escala de Glasgow disminuida, 9 de 15, entonces tiene alteraciones graves en el sensorio.
Tiene hepatomegalia, tiene también esplenomegalia y como vimos, pues viene con la distensión abdominal y esta es a expensas de líquido libre en la cavidad, corroborando ascitis en la exploración clínica. Se le hizo un ultrasonido, el hígado es heterogéneo, está aumentado de tamaño, hay esplenomegalia y se corrobora la ascitis. Las pruebas de función hepática, ustedes vean, nuestra paciente ya presenta alteraciones en la coagulación, tiene hiponatremia, también tiene las bilirrubinas incrementadas a expensas de la bilirrubina directa, tiene una albúmina disminuida y tiene la LDH y la fosfatasa alcalina elevadas. Esta paciente, pues prácticamente ya muchos pusieron la cara, ya muchos sabemos el diagnóstico. ¿Y cuál fue nuestro diagnóstico? Falla hepática aguda, ¿no? Una hepatitis autoinmune que debuta como una falla hepática. Entonces, ¿cómo la definimos? Como un síndrome rápidamente progresivo, dinámico y de inicio abrupto, con daño hepático reciente que inicia con coagulopatía. ¿Cuáles son los criterios en pediatría para hacer el diagnóstico de esto? Que exista ausencia de una patología hepática previa, que exista evidencia bioquímica del daño hepático y que exista coagulopatía que no corrige con vitamina K. Esta, pues dependiendo de si utilizamos plasma o vitamina K, va a depender el tiempo, ¿no? Algo importante también es la división que se hace en el paciente pediátrico. Si tiene un INR mayor a 1.5 o el TP es mayor a 15 segundos, sí se requiere que el paciente tenga encefalopatía. Pero si el INR es mayor a 2 y el TP es mayor a los 20 segundos, no necesitas encefalopatía. Entonces, en el paciente pediátrico, la falla hepática aguda puede definirse únicamente por trastornos en la coagulación y va a depender de esto, pues el que tenga o no tenga encefalopatía puede no ser un criterio realmente necesario. La clasificación de O'Grady nos permite definir si esta es hiperaguda, aguda o subaguda. El caso de nuestro paciente pues es una aguda que tiene una evolución de 1 a 4 semanas. El pronóstico es malo, ¿no? Lo que nos ayuda es a definir los criterios pronósticos y ustedes vean allá los datos de ictericia e hipertensión endocraniana y coagulopatía. Realmente pues nosotros lo usamos más como factor pronóstico. Como comentamos, cuando ya regresamos a las guías americanas, cuando tienes esto, pues ya tienes que inducir a la remisión. Esta paciente, pues lo primero es estabilizar, muchas veces terminan en áreas de terapia intensiva, manejo hemodinámico, manejo ventilatorio, soporte nutricional. Y pues vamos a iniciar siempre en este punto, lo que refieren los artículos es que para inducción a la remisión en estos pacientes, pues los corticoides para usar son la prednisolona, la metilprednisolona, con una buena respuesta. En algunos pacientes hemos utilizado también azatioprina desde un inicio, realmente no existen estudios para corroborar la eficacia de esto y pues básicamente son pacientes que tienen muy mal pronóstico y algunos requerirán trasplante hepático, pero pues como saben son muy pocas los centros que realizan esto, ¿no? Esta es la estadística del Instituto Nacional de Pediatría, este es un artículo que se está por publicar. Ustedes pueden ver las causas de falla hepática aguda, ustedes vean del 2002 al 2011, el componente infeccioso era el más importante, seguido y el componente autoinmune era solo el 9%. 9 casos que representaban el 12%. Para esta década del 2012 al 2021, autoinmune cobra más importancia, sube hasta casi el 20%, pero las indeterminadas se disparan hasta un 60%. Si vamos en retrospectiva, lo que publicó Erika Montijo en la década de los 2010, ustedes vean, las más importantes eran las virales y la más sobresaliente era hepatitis A. Entonces, hepatitis A es un virus que puede desencadenar una respuesta de autoinmunidad y ser la hepatitis autoinmune o ser la falla hepática la manifestación de una hepatitis autoinmune detonada por el virus de hepatitis A. De ahí la importancia de vacunar a nuestros niños y la necesidad y el reclamo de que pues, los pacientes o todos los niños mexicanos deberían tener en su cartilla de forma gratuita la vacuna de hepatitis A. Si ustedes ven pues, las presentaciones de hepatitis autoinmune,
Pueden ser de dos tipos, la tipo 1 y la tipo 2, depende de los marcadores histológicos. La tipo 1 puede ser crónica e insidiosa en su presentación clínica. La tipo 2 generalmente está relacionada con una hepatitis aguda o hepatitis fulminante. Más tarde pues, nos vemos por acá para echar los fenoles, ¿no? Entonces, prácticamente las manifestaciones son muy parecidas y pues también el tratamiento se va a parecer mucho a lo que es en los adultos. Quiero presentarles un caso clínico. Esta es una paciente que justo viene del Valle de San Quintín. San Quintín está muy cerca de acá, se caracteriza por mucha población migrante. Son personas que vienen a la pizca de fresa también. Es mucha gente que viene de Oaxaca, hay gente de Chiapas. Y también se usan muchos agroquímicos. Es una zona que pues, nos manda o nos provee un alto índice de pacientes con leucemia también en edad pediátrica. Y pues esta es una niña de 10 años y 7 meses. Fue enviada para valoración con nosotros con gastroenterología pediátrica porque tenía una colangiorresonancia que reportaba dilatación de vías biliares intra y extrahepáticas y tenía el antecedente de pancreatitis aguda en 2 ocasiones. Se le tomaron la colangiorresonancia acá en Ensenada porque tenía ya el antecedente de 2 pancreatitis corroboradas con requerimiento de hospitalización. El hígado estaba normal, el vaso era normal, no había ningún estigma de hepatopatía crónica. La niña nada más llevaba este estudio de resonancia magnética. Ustedes pueden ver las dilataciones de la vía intra y extrahepática. Algo que llamaba mucho la atención, vean abajo en la imagen de la derecha para abajo, era una estrechez en el colédoco, ¿no? Entonces no sabemos si las pancreatitis eran por esa zona estenótica del colédoco o realmente pues a lo que le apuntábamos, ¿no? Entonces, las pruebas complementarias, ustedes vean, prácticamente todas sus pruebas de función hepática eran normales y aquí lo que hicimos fue abordarla como una colangiopatía, ¿no? Pueden haber trastornos autoinmunes, colangiopatías secundarias y trastornos genéticos raros. En el caso de nuestra paciente, pues nos fuimos por los autoinmunes. Descartamos razonablemente que se tratara de una atresia biliar o de una colangitis esclerosante primaria o de una neonatal, por el tiempo de aparición, ¿no? Estas formas son neonatales, cursan con un síndrome colestásico severo y la GGT está muy, muy elevada. Entonces, consideramos que puede tratarse de una hepatitis autoinmune o una IgG4, una colangitis asociada a IgG4, que también debutan con pancreatitis, ¿no? Como pues, podemos ver en esta imagen, las colangitis esclerosantes asociadas a IgG4. Si se trata de una colangitis esclerosante primaria nada más, pues el tratamiento va a ser muy parecido, como ustedes ven. Aquí, este es el algoritmo pediátrico que tenemos. Del lado izquierdo, cómo tratamos las hepatitis autoinmunes y del lado derecho, cómo tratamos las colangitis esclerosantes autoinmunes, ¿no? Que podría ser el caso de la paciente que esté asociada con una alteración en la IgG4. Entonces, ustedes vean, prednisona, micofenolato de mofetilo, ácido urso desoxicólico, ciclofosfamida, tracolimus, son opciones de segunda línea e incluso podemos llegar hasta el rituximab, ¿no? Entonces, prácticamente, pues, como ustedes vieron, el tratamiento no es muy diferente a lo que hacen los gastroenterólogos de adultos. Lo que sí, y hemos dicho, tiene que existir la sospecha clínica, ¿no? Yo creo que la participación nuestra es para sensibilizarlos a que puedan diagnosticar estos pacientes. Muchas veces representan un reto, pero pues hay que tenerlos presentes. De esta forma quiero agradecerles y pues nuevamente gracias por estar acá en un día sábado. Muy bien. Nuestra siguiente ponente es la doctora Diana Karen Tapia Calderón, especialista en gastroenterología del Hospital Civil de Guadalajara, posgrado en hepatología del Hospital Universitario de Puerta de Hierro, Madrid, España, y adscrito al servicio de gastroenterología del Hospital Civil de Guadalajara, y pues uno de los nuevos valores de la hepatología en México. Adelante, nos va a hablar de falla hepática aguda sobreimpuesta con daño crónico. ¿Okay? Buenos días, muchas gracias al comité organizador por invitarme a participar aquí en esta reunión regional.
Y en estos 15 minutos vamos a hablar de lo que es la falla hepática aguda sobreimpuesta en daño crónico, que para no decir el nombre tan largo le vamos a llamar ACLF, que son sus siglas en inglés. Y dentro de la agenda vamos a tratar de definir qué es esta ACLF, cómo vamos a hacer una evaluación de las fallas orgánicas, cómo debemos de identificar los factores precipitantes, algunas cosas muy generales sobre tratamiento y sobre todo cuándo debe ingresar un paciente a la unidad de cuidados intensivos, si es útil o no el trasplante hepático y algunos gastropuntos para llevar a casa. Entonces, en términos generales, la ACLF es la forma más grave de una cirrosis hepática descompensada o de una cirrosis hepática con descompensación aguda, que se asocia a falla orgánica multisistémica y una elevada mortalidad a corto plazo, con una prevalencia de hasta el 35% en aquellos pacientes que ingresan al hospital por cirrosis descompensada en esta revisión sistemática y metaanálisis de más de 30 ensayos clínicos y más de 40,000 pacientes. Pero esta definición tan general que les he dado no es realmente la definición exacta, y es que los criterios definitorios de la ACLF han pasado por muchos cambios, desde 2009 cuando recién se proponen hasta los últimos de 2023 de los europeos. No les voy a mencionar cómo se fue generando cada uno, pero para poder entender por qué ACLF o la definición de ACLF es tan heterogénea, tenemos que conocer al menos los 3 principales criterios diagnósticos, que son aquellos propuestos por Asia Pacífico, que fueron propuestos en 2009, luego modificados en 14 y 19, los propuestos por la Asociación Europea, que son los criterios del ensayo clínico canónico, y los americanos, que son los NACSEI. Y esta definición es tan heterogénea porque los 3 ensayos clínicos o los 3 estudios fueron realizados en poblaciones diferentes y con criterios diferentes. Para incluir a los pacientes, Asia Pacífico incluyó solamente pacientes con enfermedad hepática crónica con o sin cirrosis hepática, pero los otros 2 sitios incluyeron pacientes con cirrosis hepática diagnosticada, con o sin descompensación aguda previa, y para NACSEL eran pacientes ya muy graves, hospitalizados con cirrosis descompensada e infección aguda. Excluyeron para los Asia Pacífico la descompensación aguda previa, y los otros 2 ensayos clínicos excluyeron pacientes con enfermedad hepática crónica que no tenían diagnóstico de cirrosis hepática. La falla orgánica definida para los asiáticos era aquellos pacientes que tenían ictericia con bilis totales de más de 5, coagulopatía, ascitis, encefalopatía en menos de 4 semanas y una elevada mortalidad a corto plazo, que es a los 28 días. Esta es la definición, y para establecer el grado de falla orgánica o el grado de ACLF utilizaron el puntaje ARC. En cambio, en los europeos, ellos definen la ACLF como descompensación aguda, presencia de falla orgánica, que esta está definida por los criterios Cliff-SOFA, y también una elevada mortalidad a los 28 días de más del 15%, y para NACSEL son pacientes que ya tienen 2 fallas orgánicas para poder decir que están en falla hepática aguda sobrecrónica grado 1. Y esta falla orgánica, pues consideraban la presencia de choque, encefalopatía grado 3 o 4, necesidad de diálisis o terapias de sustitución renal o ventilación mecánica invasiva. En cuanto a los precipitantes, Asia Pacífico solo incluyó precipitantes hepáticos, los europeos incluyeron eventos hepáticos y extrahepáticos, y para NACSEL solo eventos intrahepáticos. En general, la definición más ampliamente validada y utilizada internacionalmente es la propuesta por la asociación ESL-CLIF, y esta entonces determina que vamos a tener un paciente con cirrosis que puede o no tener descompensación aguda, este es el primer criterio, que puede no tener descompensación aguda, que además tiene un evento precipitante que ya vimos que consideraron hepáticos y no hepáticos, como infecciones, hemorragia, fármacos, cirugías, DILI, entre otros, que desarrolla una descompensación aguda, que esta es secundaria a la hipertensión portal, incluyen infecciones aquí, con una importante componente de respuesta inflamatoria sistémica excesiva, y que termina desarrollando falla orgánica, que sería el tercer criterio, y una mortalidad superior al 15% a los 28 días.
Como les comentaba, para definir la falla orgánica ellos utilizaron CLIF-SOFA, que utiliza todas estas variables y define la falla orgánica como se muestra allí en la diapositiva, pero es importante mencionar que CLIF-SOFA es un puntaje que fue adaptado del SOFA utilizado para pacientes con sepsis, que como pueden ver en la imagen es un puntaje complejo con 6 subpuntajes y 5 rangos para cada uno, que está basado en opinión de expertos y consensos, más no en evidencia científica, y que la capacidad pronóstica va a ser similar al MEL o al MEL-sodio. Es por esto que posteriormente se realiza este ensayo clínico con el objetivo de simplificar el puntaje CLIF-SOFA y desarrollar un nuevo sistema de puntaje que tenga un mejor desempeño pronóstico en pacientes con ACLF, que es entonces el CLIF-C-ACLF. Que pues se realizó ahí, como se los comento, en la población canónica, que son 1.349 pacientes, desarrollan el primer puntaje, que es el CLIF-C Organ Failure, para decir que el paciente tiene falla orgánica, y luego además le agregan la edad y los leucocitos a este puntaje para definir el puntaje CLIF-C-ACLF, que es el que actualmente se utiliza como pronóstico. Este es el sistema de puntaje CLIF-C Organ Failure. Si se fijan, ahí vienen los 6 sistemas orgánicos, las 6 fallas orgánicas que engloba los europeos, y aquí consideran que aquellos pacientes con ventilación mecánica por encefalopatía hepática no tienen falla ventilatoria, sino falla neurológica. En general, este último puntaje, el CLIF-C-ACLF, ha demostrado ser el mejor predictor de mortalidad comparado con todos los otros, con MEL, MEL-sodio y CHAL-PUG, y por lo tanto es el que tiene mejor desempeño pronóstico. Todo esto se resume en esta gráfica que ponemos ahí. Es importante que vean cómo definen los grados de falla hepática. Grado 1A, cuando solo existe falla renal, que es una creatinina mayor a 2, y se fijan, está en rojo allí y rojo allá abajo. O 1B, cuando existe falla de cualquier sitio menos renal con disfunción renal, que esto se define con creatina de 1.5 a 1.9, o cerebral, que es una encefalopatía hepática grado 1 o 2, ACLF grado 2, con ya la presencia de 2 fallas orgánicas, 3A, 3 fallas orgánicas, y 3B con 4 o más fallas orgánicas. Para calcular el puntaje es muy sencillo, se meten ahí a este link que les puse y entonces te arroja 2 calculadoras. La primera, que es la del CLIF-C Organ Failure, y si tu paciente tiene criterios de falla hepática aguda sobre crónico, entonces se calculan con la edad y los leucocitos el CLIF-C-ACLF. ¿Por qué es importante saber el grado de la falla hepática aguda sobre crónico? Es porque la mortalidad impacta dependiendo del grado de fallas orgánicas. Y como ven ahí en la imagen, en un paciente que tiene solamente cirrosis descompensada, es decir, aquel paciente que tiene ictericia, encefalopatía o hemorragia varicial, la mortalidad a los 28 días no supera ni el 2% y se eleva hasta el 74% en aquellos pacientes que tienen falla orgánica grado 3. Hasta ahora era muy sencillo clasificar de forma pronóstica a los pacientes con cirrosis. Teníamos pacientes con cirrosis compensada y pacientes con cirrosis descompensada, y ahora lo nuevo que les acabo de decir, pues el ACLF. Sin embargo, esto se ha venido pues complicando un poquito más, y ahora no solo tenemos pacientes con cirrosis compensada y descompensada, sino tenemos aquellos pacientes que tienen una descompensación aguda y una no aguda. Y de los que tienen descompensación aguda vamos a tener 6 fenotipos clínicos. Pacientes con cirrosis descompensada estable, inestable, que lo define es la presencia de reingreso en los 3 meses previos o no, el pre-ACLF, que este es un término nuevo, y luego ahora sí los grados de ACLF. Estas poblaciones fueron diseñadas de los 2 estudios que vienen allí, el PREDICT y el CANONIC. ¿Y en qué impacta la presencia de tener cirrosis compensada estable, inestable, ACLF o pre-ACLF? Pues que la mortalidad varía en cada uno de estos nuevos 6 fenotipos clínicos. Y ahora, entonces, si tengo 3 definiciones, ¿cuál es la que voy a utilizar? Se ha publicado recientemente una nueva propuesta que no debemos ver las 3 definiciones como aisladas, sino que tenemos que tratar de ver estas como un curso clínico, como no es solamente una definición, sino el paciente puede ir cumpliendo las definiciones conforme progresa la enfermedad. Y vamos a tener que, por ejemplo, aquellos pacientes que cumplen criterio de ACLF por los criterios Asia-Pacífico estarían en la fase de pre-ACLF según los criterios europeos.
Y aquellos pacientes que ya desarrollaron más de 2 fallas orgánicas, pues ya entonces estarían en los criterios de NACSEI. Y proponen esta nueva definición. Ellos dicen que el paciente tiene que tener falla hepática para poder decir que es un ACLF y por lo tanto tiene que tener bilis de más de 5 y NR 1.5 como lo propone Asia Pacífico, más todos estos factores que ven ahí alrededor que son como una mezcla de todo lo que hemos venido comentando. Los europeos dicen que las bilis no es necesario para hacerlo, sin embargo, cuando revisamos la población canónica, todos los pacientes que tenían ACLF grado 1 tenían bilis de más de 7. Y entonces teníamos antes 3 tipos de ACLF. Aquel tipo A, que era un paciente con enfermedad hepática crónica sin cirrosis, tipo B con cirrosis compensada y tipo C con cirrosis descompensada, que tenían sus características ahí que no nos vamos a meter mucho más en esto, y se propone ahora que solo sean 2, tipo A y tipo B. Aquellos tipo A son los mismos tipo A previos, tipo B son los cirrosis compensada, que se evaluarán los tipo A mediante el ARC y los tipo B mediante el CLIF-C Organ Failure, y que nos debemos de preguntar si estos pacientes con descompensación aguda previa tienen o no tienen realmente ACLF, ya que habitualmente los pacientes con cirrosis descompensada tienen un deterioro no rápido como en ACLF, sino progresivo de la enfermedad hepática, y que a veces la definición de ACLF se puede sobreponer con el nuevo término de descompensación ulterior, y que a lo mejor no se trata de un ACLF, sino del proceso de muerte que conlleva la cirrosis descompensada. Este es el puntaje ARC, para que lo utilizaríamos en todo caso si decidimos continuar con estos cambios para aquellos pacientes con ACLF tipo A. Existen múltiples precipitantes, como lo hemos venido mencionando, aquí se los resumo los más frecuentes. Infecciones es el precipitante identificado más común, pero es importante saber que más del 40% de los pacientes pueden no tener un precipitante identificado. En general, las infecciones representan más del 35% cuando se identifica un factor, seguido de la hemorragia varicial y el consumo de alcohol. Y lo que nos proponen es una estrategia para identificar a los precipitantes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a primero evaluar la falla orgánica, que ya mencionamos cómo. Vamos a evaluar el consumo de alcohol, vamos a buscar intencionadamente datos clínicos de infección como fiebre, escalofríos, síntomas urinarios, descartar hemorragia gastrointestinal, evaluar el consumo de fármacos, sobre todo con el riesgo de desarrollar falla renal o cerebral, y los signos vitales, y tenemos que pedir todo este panel de paraclínicos para poder hacer esta evaluación de forma correcta. En cuanto a la falla orgánica, la falla renal sigue siendo la falla más frecuente, la respiratoria la menos frecuente, esto es lo más actual. Y en cuanto al tratamiento, pues el tratamiento va dirigido a evaluar los precipitantes, tratarlos, y en aquellos pacientes que tengan falla orgánica, pues tiene específicamente su tratamiento. Ahí les resumo todo lo que se ha propuesto, las sugerencias que se dan más reciente, pero lo que me gustaría ver en estos 2 minutos que me quedan es que sepamos cuándo debemos ingresar un paciente a la unidad de cuidados intensivos. Y es que habitualmente cuando tenemos un paciente con falla hepática sobreimpuesta en daño crónico, pensamos que es un paciente demasiado grave, que quizás no se beneficiará de estar en la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, en este ensayo clínico encontramos que estos pacientes con ACLF, equiparados con pacientes sin enfermedad hepática, pero con otra enfermedad con la misma gravedad, tienen un tiempo de estancia en UCI similar, un desarrollo de infecciones y falla orgánica similar, necesidad de soporte vasopresor y ventilación mecánica y mortalidad a los 90 días similar. Por lo tanto, el ACLF no debe ser un criterio para excluir a los pacientes de ingreso a unidad de cuidados intensivos. Pero entonces nos tenemos que preguntar cuándo ya no, cuándo ya fue demasiado. Y en este ensayo clínico retrospectivo se determinó que un CLIF-SOFA a las 48 horas del ingreso al paciente mayor a 70 puntos, la mortalidad es mayor al 100%, y entonces este paciente ya no se beneficia de estar dando todo el soporte que utilizaríamos. Estas son las recomendaciones en general sobre cuándo y cuándo no ingresar un paciente a unidad de cuidados intensivos más recientes, y
Pasando a lo último, que es el trasplante hepático, esta revisión sistemática y metaanálisis nos menciona que aquellos pacientes con ACLF que son trasplantados, es verdad que su supervivencia comparada con pacientes sin enfermedad hepática crónica es menor, tienen mayor estancia en unidad de cuidados intensivos y tienen complicaciones post-trasplante hepático similares, pero cuando comparamos pacientes con ACLF que reciben o no reciben trasplante hepático, mejoramos la supervivencia de forma importante, comparado al mes de 95 versus 60% y al año 80 al 28%. Por lo tanto, en pacientes con ACLF, la posibilidad de trasplante se decide caso a caso y no hay un puntaje pronóstico ya establecido para decir, o un grado de puntaje para decir que es fútil. Para llevar a casa, la definición de ACLF continúa siendo heterogénea, pero hasta la fecha la definición propuesta por la ISL es la más utilizada y validada internacionalmente. El puntaje CLIF-C es el mejor predictor pronóstico. El paradigma respecto al pronóstico ha cambiado y tenemos evidencia del beneficio de ingresar a unidad de cuidados intensivos y la posibilidad de trasplante, y tenemos que considerar los criterios de futilidad ya establecidos para la toma de decisiones clínicas. Muchas gracias, doctora Tapia. Por favor, permanezcan arriba. Permanezcan arriba. Vamos a cortar la mesa de discusión por cuestiones de tiempo. Nos vamos a robar 2 minutitos del receso. Entonces, tenemos 10 minutos. Si me ponen el cronómetro aquí en 10 minutos, por favor. Y si alguien tiene una pregunta, puede pasar a los micrófonos que hay en el pasillo. Si no es así, en lo que alguien pasa a la Alma, una pregunta: ¿en qué casos considerarías dar tratamiento de una vez con fibratos en pacientes con colangitis biliar primaria adicional al ácido ursodesoxicólico? Bueno, anteriormente la mayoría de los criterios de respuesta se medían hasta 1 año. Sin embargo, ya recientemente se ha visto que si a 6 meses el paciente no ha respondido, es candidato a beneficiarse de iniciar una segunda línea, que hasta hoy por hoy lo que tenemos pues son los fibratos. Y además también aquel paciente que no responde y que tiene una fibrosis avanzada, porque esto con los métodos que nos explicó el doctor Velarde lo podemos saber sin una biopsia. Este paciente es un paciente que no nos podemos esperar, entonces en ellos hay que iniciar en forma temprana. Adelante, por favor. Gracias, buenos días. Beatriz Barranco, Ciudad de México. Felicitaciones para la mesa y para este módulo que fue excelente. Yo soy una gran apasionada de las enfermedades hepáticas. Concretamente, mi pregunta va para el doctor Velarde. Aparentemente este procedimiento de elastografía puede incrementar con mucho el diagnóstico, abordaje y sobre todo tomar decisiones respecto a el manejo de pacientes que ya pueden tener hipertensión portal clínicamente significativa. El adquirir un equipo de estos va a depender en mucho del presupuesto de la institución y ahora incluso del especialista. A mí sí me queda la duda que con 30 procedimientos yo esté certificada para que la interpretación sea confiable. Me he enfrentado a casos en los cuales se hacen, como bien dice el doctor Velarde, procedimientos en pacientes en un escenario en el que tienen ingesta reciente de alcohol o están saliendo una hepatitis A. Entonces, y además también depende de la versión que yo adquiera de este tipo de equipos. Si son de la casa que la mayor parte conocemos, o como bien dijo el doctor Velarde, se adquiere con la competencia, como según el doctor Velarde dijo el doctor Lira. Entonces, si yo decido, por ejemplo, en invertir en un terrenito o en un departamento, etcétera, o en un fibroelastógrafo, ¿qué debo ocupar al interpretar un tipo de estudio de esta naturaleza? La rigidez, el CAP o el IQR para saber que el procedimiento es exacto desde el punto de vista estudio operador dependiente. Gracias. Respuesta corta, Toño. Sí, realmente esto es como todas las pruebas de diagnóstico. Si yo mando a hacer un ultrasonido, es operador dependiente. Y yo tengo que tener el perfil clínico aquí para dar la interpretación que quiero hacer. Si yo le pido una manometría a la doctora Mercedes, si a mí me la entrega,
y yo le creo sin tener nada de conocimiento, pues probablemente la doctora Mercedes me va a mentir. Entonces, que yo sé que no. Pero entonces yo no pudiera dudar. Las dos tecnologías para no entrar en detalles son validadas, tienen bastante población. Tenemos más experiencia con FibroScan en México que con FibroTouch, pero eso no descarta que FibroTouch tenga su validación porque la tiene, ¿no? Yo creo que evidentemente usar estas herramientas va a ser fundamental para la práctica clínica diaria, pero es como todo, o sea, tenemos que saber interpretarlos. Yo creo que por eso estos cursos, ¿no? La única diferencia es que uno es chino y uno es francés, como los automóviles. Uno es fifí y otro no. Adelante, Octavio. Octavio Gómez Puebla, una pregunta corta para el panel. ¿Cuál es la fisiopatología de la alteración de las pruebas de función de hígado en enfermedad celíaca? ¿Es hígado graso? ¿Es deficiencia nutricional? ¿Es tendencia a enfermedad autoinmune? ¿Y qué podemos esperar si se mejoran con el tratamiento? Sí, doctor, no ahonde mucho porque no era el tema, pero la verdad es que sí hay artículos donde la evidencia son como varias teorías, pero básicamente lo que ocurre sí es una disbiosis en estos pacientes, porque recordemos que los pacientes celíacos, cuando tienen la dieta libre de gluten, estos pacientes tienden a tener alteraciones también en lipoproteínas. Entonces, por una parte está la disbiosis, pero también estos pacientes, fue muy rápido y en una sola imagen, pero son realmente estas tres teorías que sí hay evidencia, ¿no? Donde está esta parte, está también aumentada la permeabilidad vascular, que también tiene que ver mucho con eje hígado-cerebro, básicamente. Y pues recordar que los pacientes celíacos con estas dietas libres de gluten también son pacientes desnutridos finalmente, ¿no? Entonces, pues estos tres puntos creo que por ahí va. Podemos decir que es una combinación de factores. Sí, así es. Gracias. Oye, Toño, como todo en medicina se imponen modas, existe también la elastografía por ultrasonido. ¿Realmente en especificidad cuál sería más de utilidad o qué hay estudios comparativos sobre los dos procedimientos, el FibroScan y la elastografía por ultrasonido? Porque cada día nos interpretan más los radiólogos, elastografía y si hay variabilidad en los resultados, depende del operador. ¿Me puedes explicar? La elastografía por ultrasonido es buena para mama. Eso está bien definido. Para mama tiene criterios y valores muy buenos. La elastografía por ultrasonido endoscópico es muy buena para el páncreas, para ver los kilopascales, pero para hígado se ha utilizado, y si le preguntamos a un radiólogo yo creo que me cuelga, ¿no? Porque va a decir, él lo tiene ya en los aparatos nuevos, pero los estudios no han logrado tener mejor AUROC de lo que tiene la elastografía de transición. O sea, sí hay estudios, pero no podemos sacar o basarnos, por ejemplo, los radiólogos se basan en los gráficos que yo les puse de los valores de F1, F2, F3, F4 con ARFI, por ejemplo, y eso no se puede traspolar. El área o el ROI que le llamas, el área de estudio que tiene ARFI, por ejemplo, pues es un poco más amplia y te da la morfología del hígado. Pero se supone que cuando tú pides un FibroScan ya estás haciéndote una pregunta clínica de lo que te quiere responder. Yo la elastografía la solicito para saber tiene o no tiene fibrosis y qué grado, y tiene o no tiene grasa y qué grado. No para ver morfología del hígado, y ellos es lo que pueden venderles, que en 2 en 1, pero el valor en kilopascales que expresan probablemente no sea correlativo con el grado de fibrosis que pueda tener el paciente, ¿no? Oye, Toño, y también le vas a quitar chamba a los endoscopistas ahora con las nuevas modificaciones de Babé, ¿no puedes ampliar un poco? Usted quiere otra charla y la doctora dijo que sea breve. Sí, de hecho la lámina que puse con el gráfico, acuérdense que está en Babeno 7 la regla de los 5, y eso les va a ayudar dependiendo del nivel de plaquetas, si tiene más o menos de 150,000, para que ustedes correlacionen si alguien no tiene hipertensión portal clínicamente significativa
o si puede tenerla, que eso se expresaría en quién puedo llevar a varices, perdón, a escrutinio de varices o a no escrutinio. Que para algunos centros probablemente el no hacer endoscopías puede ser práctico que pongan el elastógrafo, pero realmente en vida real creo que tenemos que seguir utilizando el estudio endoscópico para ver otros datos también de hipertensión portal. Santino, una pregunta. Si uno de tus pacientes con hepatopatía, ya de tu clínica, te informa que va a embarazarse, ¿qué estudios le haces preliminares? ¿Cómo planeas el seguimiento? Y durante el seguimiento, ¿cómo sospecharías si la paciente está haciendo alguna hepatopatía propia del embarazo agregada a la hepatopatía que ya tenía? Sí, muy buena pregunta. Primero que nada, si tienen ya una enfermedad previa hepática, definitivamente tenemos que estadificarlo, ¿no? Si es una enfermedad crónica como cirrosis, calcular Child, calcular MELD, hacerle endoscopía para saber si mi paciente necesita ligadura, si tiene varices esofágicas, ligarla antes de este proceso. Una cosa bien importante, jamás les digamos que no se embaracen, ¿no? Eso es una decisión personal y no podemos nosotros como médicos aconsejarles que no se embaracen, eso es algo ético y bien importante. Y la otra, para reconocer si está teniendo algún tipo de descompensación dentro de la enfermedad, generalmente vamos a tener los datos clínicos, ¿no? O la velocidad con la que se están agudizando. Sabemos que tienen ciertos patrones clínicos, por ejemplo, la agudización de la hepatitis autoinmune, o la agudización de la cirrosis, van a tener parámetros sobre todo bioquímicos que nos van a permitir saber si esta paciente está teniendo alteraciones relacionadas al embarazo o una descompensación de la enfermedad. No, realmente no se pudiera generalizar en todos los pacientes, pero trataríamos de reconocer estos patrones, la velocidad con la que se presentan, el trimestre en el que esté nuestra paciente, el grado de enfermedad que tenía previamente y así poderlo reconocer de forma más rápida para darle tratamiento. Una pregunta breve para ti, amigo. Me llamó la atención la dosis de ácido ursodesoxicólico que utilizan en pediatría. En tu caso, número 1, 30 miligramos por kilo de peso. En adultos habitualmente no sobrepasamos entre 12 a 15, entonces no sé la eficacia, seguridad y tolerabilidad de UTCA en pediatría. ¿Cómo ven esta parte? Realmente existe una dosis colerética que es de 12 a 15, también hay algunos artículos que recomiendan usarlo a 30, nosotros como escuela siempre lo usamos a 30 dividido en 3 dosis, a 10 miligramos por kilo dosis. La verdad que es bastante seguro y pues la eficacia, no existe un estudio donde comparen, utiliza 15, utiliza 12 y utiliza 30, entonces realmente no hay estudios en comparación eficacia, ¿no? Pero la seguridad sí está dentro del límite y hay de hecho algunos libros o pues los libritos que utilizamos para dosis, dice ácido ursodesoxicólico 30 miligramos kilo día. De hecho, no se ha demostrado que aumentando la dosis vamos a tener una gran mejoría. Habitualmente lo que hacemos en adultos es agregar fibratos y nos va mucho mejor que aumentar la dosis de ácido ursodesoxicólico. Además, reducimos el costo. Una pregunta, muchos pacientes que tienen colangitis biliar primaria tienen anticuerpos antinucleares positivos. ¿Hay que hacer anticuerpos antinucleares específicos para colangitis biliar o hacerle la biopsia? No, dentro de los criterios diagnósticos podemos tener, si no tenemos los AMA positivos, podemos pedir los SP100 y los GP120 y si están positivos junto con colestasis tenemos diagnóstico. Hoy en día ya está disponible incluso en Salud Digna, que en todo México. Los inmunólogos en mi hospital decían, un ANA no se le niega a nadie. Muy bien. Súper inespecíficos. Ok, ¿alguna otra pregunta quiere hacer el público? Yo creo que ya nos pasamos del tiempo para no perder. Sigue el receso, ¿no? Sí, sigue el receso y muchas gracias y felicidades a…